Hola, ¿qué tal? Seguidores de todas las edades. Eh, Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro podcast Filosofando. Vamos a continuar con las preguntas que dejamos pendientes en la sesión anterior. Como ya sabrán, son de psicología deportiva y un poco de psicología en general. Tenemos a, por supuesto, Arturo Camargo, nuestro director general, y a Luis Blake, especialista en psicología, que pues tiene varias cosas interesantes que platicarnos el día de hoy desde la perspectiva más técnica y profesional que, que puede aportar pues eso, un especialista. Entonces pues empezamos directo con las preguntas, sin más que decir. Esta me gusta bastante. Diferencias entre motivación y disciplina y cómo se complementan entre sí. Wow, esa pregunta es muy buena. Es, Es es muy una, buena. es una pregunta muy buena y muy importante sobre todo, porque mucha gente se confunde y mucha gente piensa que con pura motivación va a lograr hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Hay un artículo que si quieren y pueden buscar, escribí hace un par de años, está en nuestra página kriegerescola.com en la sección de publicaciones y también la pueden encontrar en mi LinkedIn, lo republiqué ahí. Se llama ¿Cómo lograr todos tus objetivos de año nuevo? Y la gente siempre en año nuevo confunde estas cosas porque como es fin de año y se están preparando y tienen toda la motivación al 100 porque pues van a cumplir sus objetivos de año nuevo, pues sacan 12 objetivos y dicen, los voy a lograr este año, ¿no? Y eso es motivación. La motivación es sentir, que, vamos a decir, inspiración o sentir eh, el deseo de lograr algo. Y el problema de la motivación es que la motivación sube y baja. Es más inestable que el Bitcoin si es que siguen criptomonedas. Este, la verdad es súper volátil porque tú puedes, y levanten la mano virtualmente, si les ha pasado, que te vas a dormir con toda la motivación del mundo. Tus mejores ideas las tienes de 10 a 12 de la noche antes de dormir. Te estás quedando dormido y dices, hoy ya no porque estoy bien cansado, pero mañana en la mañana voy a despertarme al 100 y tu cabeza ya está motivada, ya quiere que sea la mañana para empezar a hacer lo que sea que quieres hacer y te despiertas y ¿qué pasó con esa motivación? No despertó contigo, ¿no? Desaparece. Y eso es súper constante, ¿no? Entonces la motivación podemos plantearla como una emoción que nos hace querer hacer algo, ¿ok? Eh, Mientras que la disciplina podríamos ponerlo como un valor o como un hábito de hacer y repetir las cosas de manera consistente. ¿Ok? Y si quieren algo más preciso, ahorita podemos citarles a la RAE, pero voy a comenzar a partir de ahí. Es eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Pues una te dice, vamos a hacerlo y te pone todo loco y te quiere poner a trabajar, mientras que la otra es la acción de trabajar constantemente a pesar de las circunstancias. Bueno, y cómo se complementan es muy sencillo. Hay una frase que lo resume y que me encanta. La motivación te hace empezar, la disciplina te mantiene. Y esa es la realidad. Cuando tú ves una foto, entras a Instagram y ves a este chico, creo que es Matt Fraser, es el hombre más fit sobre la tierra, ganador de los CrossFit Games varias veces. El tipo está en una forma impresionante, es literalmente una bestia. Y tú lo ves y dices, wow, ya no quiero ser gordo. eh, Esperemos no ofender a nadie por usar la palabra con G. Ya no quiero ser gordo y me quiero ver como este mono, entonces estoy motivadísimo, ¿no? O ves Avengers y ves a Chris Hemsworth acá sacando el martillo de Thor con unos bíceps del tamaño de tu cabeza y dices, así me quiero ver, y entonces ahora estás motivado. Y si lo haces bien, como lo harías en Año Nuevo, después de faltar el primero, el 2 vas y te inscribes con toda la motivación del año en el gimnasio. Y ese día vas, ese día te cansas, ese día te quemas y el 3 ya no regresas, porque esa motivación fue sustituida por dolor,
por sufrimiento y por cansancio. Entonces, evidentemente, la motivación se fue. Y es bien interesante porque eso también tiene que ver mucho con neurotransmisores. Pero bueno, para no alargarme demasiado, la disciplina es lo que te mantiene. Porque si entiendes que es un proceso y que la recompensa no va a ser inmediata y que solo a través de un trabajo a largo plazo vas a lograr los resultados que quieres, vas a seguir yendo a trabajar. Y eso es disciplina. Y aquí me gusta citar siempre a George St. Pierre, que si no lo conocen, fue campeón de peso welter de la UFC por muchos años, uno de los campeones más reconocidos de la UFC y probablemente el más famoso del welter. Y George St. Pierre tiene una cita en la que dice que no mejoras los días que estás motivado. Mejoras los días que vas al gimnasio y no sientes ganas de ir al gimnasio. Porque siendo honestos, ¿cuántos días nos despertamos motivados para ir al gimnasio? Y los que vamos y a los que nos gusta entrenar, aún así muchas veces despertamos y no queremos hacerlo. Pero ese es el día en el que realmente te vas a presionar y ese es el día en el que realmente te vas a tener que esforzar. Y finalmente un poco de trabajo es mejor que nada de trabajo. Aunque no entrenes al 100, el ya haberte presentado porque tienes una rutina, porque eres disciplinado, porque cumples con tus objetivos, te da una ventaja porque te permite seguir trabajando, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que lo veo. ¿Y cómo puedo, porque podría ser una forma de complementar la pregunta, cómo puedo desarrollar la disciplina? La forma más sencilla es genera rituales. Y vivimos en una sociedad que quiere todo inmediato, que quiere todo rápido y que quiere ser libre, que vive bajo el discurso de yo soy una persona libre y yo quiero hacer lo que yo quiera con mi tiempo y no me gustan las rutinas y si yo hoy quiero ir a comer chilaquiles de desayuno, quiero comer lo que yo quiera y una guajolota, etcétera, ¿no? Pero realmente lo más sencillo para generar disciplina y para obtener tus resultados es establecer una rutina. Y no estoy hablando de una rutina de ejercicio, estoy hablando de una rutina de vida, en la cual todos los días a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a la hora que tú quieras, pero todos los días es tu hora de ir y hacer ejercicio. Es tu hora de despertarte, es tu hora de comer, es tu hora de trabajar. Y eso es lo que hacen todas las personas que son de alto rendimiento. Lo hagan en los deportes o lo hagan en el trabajo. Una persona de alto rendimiento se caracteriza por ser extremadamente disciplinada en sus rutinas y saben a qué hora se despiertan, a qué hora desayunan, a qué hora trabajan, a qué hora entrenan, a qué hora duermen, a qué hora se bañan. Y a veces pensamos que es monótono y aburrido y a veces lo puede llegar a ser. Pero si quieres obtener resultados de verdad, necesitas una rutina, eso va a desarrollar disciplina y la disciplina es la única llave al éxito. Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo dirías o cómo podría, o qué consejo darías más bien para generar una autodisciplina? Y creo que eso que último que acabas de decir lo explica y lo resume perfectamente. Así es, porque nuestro cerebro le gusta divagar. Lo hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Es monkey mind. Y le llaman monkey mind, ¿por qué? Pues que hace un changuito, ¿no? Un changuito está aquí saltando de un lado al otro y de repente ve algo y ya se distrajo, sí, el changuito con los platillos, chuc, 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 ¿no? Y de repente se va para un lado y de repente se va para el otro y de repente se aburre y se tira y de repente se levanta y salta de un lado al otro. Por eso se le llama en algunas corrientes filosóficas monkey mind. Y la única forma de lidiar con monkey mind es darle a monkey mind, al changuito le dices, mira, aquí hay una actividad. Y entonces el changuito dice, ah, hay una actividad, vamos a hacer eso. Y lo motivas al inicio, pero después de eso le generas una rutina. Y entonces ya sabe que todos los días se despierta a hacer esa actividad en específico y al final hasta se vuelve emocionante porque dice, ah, sí, ahora sí me toca entrenar, empieza a ver resultados, ¿no? Los resultados solo son derivados de la disciplina. Y entonces cuando empieza a ver resultados, ¿qué generan los resultados otra vez? Motivación. Motivación. Es un círculo, porque es lo que llamamos gratificación inmediata. Entonces, también tienes que aprender a hacerlo, porque ahí están otra vez neuroconductores, ¿no? Cómo produces dopamina para que la disciplina genere esa gratificación y eso genera motivación y entonces te hace mantenerte en la rutina. Pero al inicio genera una rutina.
y una rutina que sea fácil. Porque a veces cometemos el error de decir, sí tengo una rutina, pero es la rutina más compleja del mundo y tú sabes desde que la estabas escribiendo que no la ibas a seguir. Entonces empieza con cosas pequeñas y las vas haciendo más grandes, ¿no? La progresión es súper importante. Entonces, la progresión en la disciplina es number one. Sí, en cuanto a motivación y en cuanto a lo que se refiere al logro, es mucho más fácil empezar de poco que si te pones una meta muy alta, es muy probable que la falles y que tu motivación que tenías alto antes está muy alta disminuya drásticamente y la probabilidad de que cortes o que termines o que dejes de realizar la actividad es muy alta. Entonces, como dice Arturo, mantener metas pequeñas e ir lográndolas y ir, ¿cómo se llama? Ir poco a poco, ¿no? Entonces a, vas a tener esa sensación de logro con esa meta que te pusiste, entonces eso te va a ayudar a que la siguiente meta que te pusiste, que sea como, eh, ¿cómo lo llamaríamos? Como proporcional a la primera, sea Podríamos más decir, fácil que la cumplas y que esa sensación de logro y esa motivación se mantenga. podríamos decir incluso que es como una escalera. Y si tú dices, quiero llegar al escalón 3 de un salto, pues chance y si llego, chance y pues me caigo y me doy en la maíz. Pero O si subo probablemente un llegues, escalón a la pero al vez, momento de que llegues te tuerces el tobillo, ¿no? Entonces ya no puedes exacto. continuar subiendo, ¿no? Entonces, Entonces, si subo uno a la vez, pues cuando ya esté en el 3 voy a mirar hacia abajo y digo, oh, mira, ya estoy muy arriba. Esa es una gran analogía. La escalera o el viaje, ¿no? Un viaje de 10,000 kilómetros se inicia con un paso. Hay una frase por ahí en inglés que suena más bonita, pero es básicamente la idea. Cuando yo estoy hablando con mis alumnos y con mis clientes acerca de programación y progresión, y chequen una vez más ese artículo acerca de cómo lograr todos sus objetivos de año nuevo, justamente utilizo el ejemplo del viaje. Si tú quisieras llegar, vamos a pensar, desde el centro, desde la Ciudad de México a Cancún, y te vas caminando, y tu objetivo es lograrlo en un día, bueno, pues te prometo que vas a salir muy decepcionado. Y me gusta el ejemplo que acabas de dar, Paco, de la escalera, porque es un poquito más digerible, ¿no? Si tienes que subir 1000 escalones, ¿no? Y quieres hacerlo rápido y quieres pasar del 1 al 10, quizás tengas la capacidad de hacerlo, pero el esfuerzo físico que vas a requerir para ir subiendo de 10 en 10 te va a desgastar rapidísimo, ¿no? Y entonces vas a decir, no, esto no se puede lograr. Y nos queremos comer al mundo, especialmente en estas últimas generaciones. Este, somos así. Pero como dijiste, si tomo un escaloncito y luego el otro, cuando hayas avanzado 10 vas a decir no he avanzado nada, porque te siguen faltando 990. Pero no te vas a sentir tan cansado. Y vas a decir, bueno, pero de todas maneras ya avancé, ¿no? Este, cuando llegues al 100 y hayas completado ese primer 10%, vas a decir, ok, bueno, esto es lograble, ¿no? O sea, ya hice el 10%, estoy medianamente cansado, puedo seguirlo intentando. Cuando llegues al 500, vas a decir, wow, esto no fue tan difícil como pensé que iba a ser. Y sí, ese es básicamente, ese es un gran ejemplo. Es como una escalera. Igual, ahorita se me viene otro ejemplo a la mente y pues no estoy completamente seguro si esta es una cita precisa. El público me podrá ayudar, pero se- según yo recuerdo, Einstein dijo una vez que no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Y en esta parte yo personalmente lo transfiero un poco a, pues no hago las cosas para hacerlas más, sino para que lo que me faltaba sea menos, sino para que ese camino, o sea, no es para hacerlo más largo, sino para que lo que me falta para finalizar es más corto. Creo que también visualizar de esa manera las cosas puede ayudar un poco más. No, no visualizar tanto como el final o lo que falta, sino lo que ya hiciste y que eso efectivamente hace que te falte menos. Y una cuestión bien importante para todos es que
Los objetivos son subjetivos. Traten de recordar esa frase, los objetivos son subjetivos. Si quieres bajar 10 kilos, ¿por qué quieres bajar 10 kilos? Si quieres verte de cierta forma, ¿por qué quieres verte así? O sea, no hay nada realmente que lo determine, ¿no? Y es un proceso de aprendizaje. Cuando tú dices, ya, vamos a verlo en términos económicos, ya gano 10,000 pesos. ¿Te quieres quedar ganando 10,000 pesos? Ahora vas a empezar tu búsqueda por ganar 20,000, ¿no? Y los que vamos al gimnasio nos pasa, ya levanté 100 kilos, pero ese era un objetivo subjetivo. O sea, ya levanté 100 kilos, pues ahora qué sigue, pues vamos por 200. Y entonces, en esa búsqueda del mejoramiento personal, nunca hay fin. Y si te enfocas en el fin, pues no va a funcionar. Entonces, como decías, es enfocarte en disfrutar el proceso. La clave del éxito es la disciplina, lo dije hace un momento. La disciplina es disfrutar el proceso. Esa es la clave del éxito. Y yo creo que es el verdadero éxito. El verdadero éxito como deportistas, sí, bueno, vas y ganas una medalla y te sientes muy bien por 30 segundos. Al día siguiente te levantas y es una pregunta excelente. Si alguna vez han ganado un premio, a mí me encanta hacer esta pregunta a mis atletas el día siguiente al que ganaron un torneo y les digo, ¿qué se siente ser campeón hoy? ¿Y saben cuál es la respuesta normalmente? Nada. Pregúntenselo a cualquier campeón 2 días después de haber ganado lo que sea. ¿Qué se siente ser campeón olímpico? Y probablemente la respuesta va a ser, "Eh", porque la medalla, después del momento de celebración, después de que tu dopamina y tus endorfinas se te fueron al cielo porque lo lograste, se van a normalizar casi inmediatamente. Es el problema con estos neurotransmisores, que muchos bajan muy rápido. Un par de días después te va a decir X, y entonces te encuentras con el vacío emocional de decir, pues trabajé tanto tiempo para sentirme así, entonces caíste en la trampa. Pero si te das cuenta que el proceso, tu crecimiento personal, tu mejora diaria, como dices Paco, ahora sé más y me falta menos, eso es lo que realmente te da una satisfacción, ¿no? Este, entonces no caigan en esa trampa, por favor. El éxito está en el proceso, disfruten su proceso, porque eso es realmente lo que los mantiene en la carrera todos los días. A mí me gusta pensar que el ganar no es un objetivo, ¿no? El ganar es una consecuencia de objetivos que te pusiste a lo largo del camino. Exacto. Entonces, si te pones como objetivo ganar o como objetivo triunfar o tener una medalla, muchas veces te vas a topar con que nunca va a ser suficiente, ¿no? Entonces, como dices, lo importante es el camino que recorres y ir cumpliendo los objetivos que te pongas en ese camino, ¿no? Al final, el ganar una medalla o el ser el mejor va a ser consecuencia de todo lo que te propongas o de todo lo que hiciste o no hiciste durante este camino que recorriste. Así es. Muy cierto también lo que comenta Luis. Si les parece, pasamos a la siguiente pregunta. Ujú. Pregunta número 7. ¿Con cuánto tiempo de anticipación te preparas psicológicamente antes de una competencia? Buena pregunta. Y voy a retomar algo que platicábamos en alguno de los episodios anteriores. Creo firmemente que el cuerpo y la mente y el espíritu también se deben trabajar de la misma manera. Como atletas nos enfocamos muchas veces solo en el físico. Que descanse lo suficiente, que coma correcto, que entrene el cuerpo y la técnica y la táctica, ¿no? Y se nos olvida todo lo demás. ¿Por qué? Porque pues si somos honestos, es más fácil trabajar el cuerpo que trabajar la mente. ¿Por qué? Porque es más tangible. Yo puedo ver la mejora en mi cuerpo, puedo ver cómo quemo grasa, cómo bajo de peso, cómo aumento mi músculo, cómo me muevo más rápido. Pero a veces es difícil cuantificar la mejora psicológica. ¿Ok? Sin embargo, la mente se tiene que entrenar exactamente igual que el cuerpo. Tiene que descansar, tiene que comer y tiene que trabajar. Entonces, ¿con cuánto tiempo? Pues con cuánto tiempo te preparas antes de una competencia. Yo como peleador, como esgrimista,
me preparo todo el año. Y sí, tengo un programa que empieza aquí y cuando me va a hacer con una competencia va a subir a lo más alto que pueda y después va a relajarse y después tal vez se mantenga y luego vuelve a subir si tengo competencia, pero todo el tiempo va en ascenso, ¿no? Que no nos podemos mantener en un lugar estático, ¿no? Queremos seguir mejorando. ¿Con cuánto tiempo me preparo psicológicamente? Con el mismo tiempo. O sea, todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo tienes, así como todo el tiempo vas al gimnasio y levantas pesas o haces lagartijas, todo el tiempo tu mente tiene que estarse preparando. Ahora, ¿cómo lo haces? Pues debes tener objetivos, ¿no? Si mi objetivo es duplicar mi capacidad de hacer una sentadilla, ok, es un objetivo muy bueno, muy fácil de establecer, ¿no? Mi objetivo es mejorar en esta técnica, es biomecánico, ¿no? Técnico. Mi objetivo es mejorar con esta estrategia, táctico. Y entonces ya tenemos el táctico, el físico eh, y el técnico, ¿no? Físico. Entonces, y el físico, sí. ¿Y cómo lo hago con un psicológico? Ok, bien sencillo. ¿Qué te está causando problemas? Quiero ya no tener miedo al realizar esta técnica. Quiero sentirme seguro al hacer esto otro. Quiero controlar mi miedo antes de entrar a una pelea. ¿Cuál es el factor psicológico que te está afectando? Y tienes que empezar a trabajarlo de la misma manera que trabajas tu mente. Entonces, ¿con cuánto tiempo? Todo el tiempo. Esa es la respuesta. Y digamos, concretamente, bueno, algo que a mí me pasa muy seguido es como, sí, todo el tiempo estoy entrenando y muchas veces piensas, ¿no? ¿Por qué entrenas o por qué haces las cosas? Digamos, manteniendo una alineación mental y física en las actividades, ¿no? Y publican el, este, el esquema del torneo, los pools, lo que sea. Y digo, ok, está bien. Me toca pelear a lo mejor contra alguien que se me hace fácil, a lo mejor contra alguien que se me hace difícil, no pasa nada. Y me mantengo relajado, pensando en como digamos, como ese control mental que debo de tener sobre mí. Y cuando llegue el día del torneo, ya estoy como completamente nervioso y no sé qué va a pasar y voy a explotar y todo pierde el control y entonces todo esto, eh, o sea, digamos, todo el tiempo estoy en una meditación zen, si se puede decir así, y el día del torneo que ya estoy ahí es como caos, caos total y no sé qué pasa. ¿Cómo podrías aconsejar algo específico para esta situación? Ok, a ver, sí, Luis, adelante. En ese caso, lo que yo trato de hacer, o lo que he leído que funciona, lo que es enfocarme justamente en lo que yo controlo, ¿no? Porque muchas veces en situaciones de torneo estamos pensando en qué va a hacer el otro, en qué van a hacer los jueces, en cómo están marcando, en muchas cosas, ¿no? Y muchas de esas cosas en las que estamos pensando no tenemos nosotros el control. Entonces, eso provoca más caos, provoca más incertidumbre, provoca más pensamientos basura, ¿no? Entonces, si te concentras en lo que tú controlas, en tu respiración, en tu técnica, en lo que sabes hacer y en lo que estás seguro que, que conoces y en tu preparación, pues esos pensamientos pues, van a enfocarte a ti y te van a tranquilizar, eh, en vez de que estés pensando en muchas más cosas que ¿no? Que te van a traer más caos, que te van a desenfocar, ¿no? Entonces, es creo que uno de los principales consejos que puedo dar, concentrarte en cosas que controlas. No sé qué tenga Arturo que decir. Sí, completamente de acuerdo, Luis. Se los voy a decir como se los digo todo el tiempo en los torneos, desde el punto de vista técnico. Em, Cuando tú llegas a un torneo, no puedes hacer algo que no sepas hacer. Y eso es el error de muchos atletas.
hay una frase que dice, en el momento de la prueba, no te vas a elevar al nivel de la expectativa, vas a caer al punto máximo de preparación. Mucha gente piensa, cuando llega un torneo, va a poder hacer lo que nunca hizo en el entrenamiento, porque pues ahora las expectativas son mayores, ¿no? Entonces su cerebro, ¡pum!, va a reaccionar. Mentira. Solamente puedes hacer lo que ya aprendiste a hacer, ¿no? Entonces, a nuestros, ¿cómo decimos? A nuestros atletas justamente les decimos eso, o sea, cuando llegas al torneo, no intentes hacer nada que no sepas hacer, haz lo que ya sabes hacer, ¿no? Y no esperes hacer nada más, concéntrate en, justo lo que decía Luis, concéntrate en lo que sí sabes y ya está. Entonces empiezas a generar menos estrés. Ahora, lo que tú planteas aquí, Paco, es que tú dices, ok, yo estoy tranquilo, mi mente está en el estado zen, pero justo cuando llego al torneo empiezo a perder el control, ¿no? Empiezo a sentirme estresado, empiezo a sentir nervios. Entonces, número uno, eso nos deja en claro que hay una parte que todavía tenemos que trabajar para que no te sientas de esa manera antes del torneo, porque eso nos demuestra que justo en el momento de presión, tu cerebro todavía tiene que lidiar con esta sensación. Entonces, tenemos que trabajar para que ya no tengas que lidiar con eso de esa manera. Primera parte, ¿no? Entonces, quiere decir que hay un poco de preparación que se tiene que hacer antes. No es que estés bien preparado y en ese momento algo pasó, es que todavía falta un poco de preparación, ¿cierto? Número dos, y esta parte es muy, muy, muy importante. Es bien normal que aunque estés preparado al 100%, lo cual es imposible, al 99.99% si quieres, te sientas nervioso momentos antes de la ejecución. Lo que no es normal es si no puedes llegar a controlar eso, ¿no? No me importa si eres Lionel Messi o si eres un especialista en el ramo que quieras, te puedo asegurar que siempre antes de ejecutar sientes algún tipo de nerviosismo. Y lo puedes platicar con grandes campeones de nuestra disciplina y de otras disciplinas. Te lo van a decir, sí. O sea, los grandes futbolistas lo puedes ver en sus caras. Cuando van a jugar la final de la Champions, cuando van a jugar la final del Mundial, velo en la NFL, ¿no? A ti que te guste el americano. Tú puedes tener el mejor quarterback de la temporada, jugar el Super Bowl y vas a verlo nervioso y lo vas a ver cometer errores que normalmente no cometería, porque no importa quién seas, sientes ese nivel de estrés siempre, ¿ok? Entonces realmente es como lo manejas. Y un dato que a mí me parece muy interesante es algo que pasa en el ejército y que han hecho estudios en Estados Unidos. Todo el bootcamp y toda tu preparación antes de que te manden a servicio está basada en el hecho de que tienes que estar lo mejor preparado para controlar el estrés que vas a enfrentar en el campo de batalla, porque ellos van a enfrentarse a una situación de vida o muerte. Ellos sí los pueden matar. Y no hay probablemente ningún estrés mayor a poder morir, ¿no? Entonces los preparan, les hacen ejercicios de control de estrés, prácticas con armas de fuego, lo que tú quieras, ¿no? Y sucede que hay militares que después de toda esta preparación llegan a su primer combate y se congelan. Hay un fenómeno, ahora quizás Luis me pueda ayudar a ser más específico, pero hay un fenómeno en el cual tu mente se congela y simplemente no se mueve. No importa el conocimiento que tengas. Te enfrentas al estrés y te quedas congelado, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a los borreguitos? Es muy divertido. A los borreguitos cuando se espantan se quedan congelados y se caen. Es un sistema de respuesta que tenemos en nuestro cerebro primitivo, ¿ok? Entonces, si al ejército con grandes programas de preparación les pasa, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros, no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Número uno, recuerda la historia del pato. Esa historia me gusta mucho y es como me gusta manejarme muchas veces. Hay por ahí un proverbio que dice que tenemos que ser como patos. Si tú vas a un laguito y ves a los patos, tú vas a ver al patito sobre el agua muy tranquilo. Parece que ni se está moviendo. Pero si pudieras ver debajo del agua, sus patitas estarían moviéndose todo el tiempo. Y esa es, creo que, la forma en la cual tenemos que aprender a manejar el estrés. Por fuera, cuando estamos haciendo algo, tenemos que vernos tranquilos. Mientras que por dentro, las patitas se están moviendo. Y después
regresamos al monkey mind. Porque ahora tu mente está enfocada en qué? En lo que puede salir mal, en si es mejor que tú, si los jueces, como todo lo que ya dijo Luis. Entonces, ¿qué haces? A tu monkey mind le dices, aquí está, toma chango tu banana, y le dices, te vas a concentrar en tu respiración. Es lo único que puedes controlar. No puedes controlar a los jueces, no puedes controlar a tu oponente, no puedes controlar todos los factores externos, pero sí puedes controlar tu respiración y está comprobado que el controlar tu respiración reduces tu nivel de estrés, ¿no? Ese es creo que el mejor. Y ese es el típico no mente. Si vieron el último Samurai, entran a decirle al Gurren-san, no mind, too many mind. Eh, y entonces dices, ay, pues ¿cómo me deshago de mi mente, de mis pensamientos? Dale a tu mente un solo objetivo. Respira. Y entonces tu nivel de estrés se va a empezar a reducir. Y eso se los digo como coach, se los digo como esgrimista y como en muchas otras actividades que he participado de manera competitiva, en las cuales sientes el hueco en el estómago antes de iniciar, concéntrate en tu respiración y funciona. ¿Ok? Finalmente, última parte, trabajar en la preparación previa, porque si ya sabemos que hay un disparador que va a hacer que tu nivel de estrés se eleve, tenemos que trabajar para que ese disparador no haga que tu estrés se eleve a ese nivel. Esas son, creo que las 3 etapas que tienes que trabajar. Muy bien. Eh, no sé si quieren decir algo más al respecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo se lleva a cabo una preparación psicológica antes de una competencia? Pero pienso que ya con todo esto que comentamos, pues también se responde muy bien la pregunta. Sí, Así que, el resumen es ese. ujú, Trabaja todo el tiempo y concéntrate en lo que puedes hacer. Nada más. O sea, y bueno, un detalle más nada más que sí tenemos por aquí. Este, establece objetivos específicos que quieres trabajar. Si quieres trabajar en tu mente y no tienes ningún objetivo específico, no lo vas a hacer. Quiero trabajar en reducir mi nivel de estrés antes de una pelea. Quiero trabajar en reducir mi miedo al pelear con cierto tipo de oponentes. Quiero trabajar en mi nerviosismo antes de hablar en público. Objetivos específicos dan resultados. Esa sería mi única adición a eso y creo que Luis nos quiere decir algo más. Sí, ya durante el evento o durante la competencia hay tres cosas que me gusta pensar. Me las enseñó un profesor, igual un psicólogo deportivo. Son las tres Fs. No sé si las tenga patentadas, si no, ya ni modo. Eh, la primera es focus, ¿no? Concéntrate en lo que depende de ti, ¿no? En tu respiración, en lo que tú sabes hacer. Eh, en la segunda F es flow, fluye, que no seas estático, no seas cuadrado, ¿no? En competencias siempre van a salir por situaciones inesperadas eh, y tienes que aprender a adaptarte a ellas, ¿no? No, o sea, no tiene caso tratar de parar el cauce del río con una mano, ¿no? Fluye con él. Y la tercera, y creo que es la más importante, es fun, ¿no? Hay que divertirse, ¿no? Si no te estás divirtiendo, si no lo haces con gusto, si no lo haces con ganas, si no te provoca esa diversión, pues mejor no lo hagas, ¿no? Porque muchas veces te vas a frustrar, te vas a, a congelar y los resultados que obtengas no van a ser los que requieres, ¿no? Tengo una anécdota muy chistosa mía al respecto. Hace un par de torneos estaba, no me fue muy bien en espada larga, pero en el siguiente torneo de Sidesword me tocó pelear con un instructor internacional. Yo estaba muy emocionado por pelear con él eh, y durante mis peleas en ese torneo me divertí demasiado. Y mi desempeño en el torneo de Sidesword fue mucho mejor que en el torneo de Spalar, justamente. ¿Por qué? Porque me estaba divirtiendo. Entonces creo que hay que también recordar que se vale divertirse y que la diversión es esencial para mantener un estado mental óptimo y ganador, por así decirlo.
Creo que ese último comentario es muy valioso, Luis. Muchísimas gracias. Efectivamente, pues si lo haces es porque te gusta, ¿no? Y si no te gusta o no te estás divirtiendo, pues ¿para qué lo estás haciendo? Entonces creo que ahí hay un punto extra, una estrellita. Y está silenciado tu micrófono. Mm. Ya. Pregunta número 10. Esta pregunta la hemos respondido ligeramente en los 2 episodios y nos regresa en parte al primer episodio. ¿Cómo aplicas los objetivos SMART en MMA o en HIMA, que es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo aplicas, pues sí, como tal, cómo funciona concretamente hablando de este tema? Ok. Como ya dijimos, si no lo vieron, pueden checar nuestros primeros 2 episodios y ahí hablamos de qué es un objetivo SMART y cómo funciona. Rápidamente lo repito. Un objetivo SMART es un objetivo que es específico, medible, alcanzable, realista y tiene un tiempo definido. Esas son las siglas, es el significado de SMART, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos en la preparación psicológica? Y es similar a la pregunta anterior, ¿no? Como dijiste, Paco, ya nos lo habías respondido. ¿Cómo se lleva a cabo la preparación? Pues estableciendo justamente esos objetivos. O sea, un objetivo SMART tiene el objetivo de hacer más sencillo el conseguirlo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a aplicar en el contexto de los deportes y de la psicología? Tengo que ser preciso qué es lo que quiero lograr. Entre menos ambiguo sea, es mejor. Entonces, lo decía hace un momento, si tú quieres reducir tu miedo a una circunstancia en específico, si quieres reducir el estrés, si quieres mejorar tu respuesta ante una situación específica, mucha gente piensa que la memoria muscular se trabaja físicamente. Es verdad, pero realmente tiene un montón de factores psicológicos, un montón de cuestiones de neurotransmisores y sobre todo, perdón, de neuroconductores. ¿Ok? Entonces tienes que ser muy específico. Si tú quieres reducir el estrés ante una situación específica, te tienes que poner bajo esa situación constantemente. Una frase que me encanta en este sentido, que es de Renar Gracie, de la familia Gracie que creó el Jiu-Jitsu brasileño, es si te enfrentas a las peores situaciones constantemente, las peores situaciones dejan de existir, ¿no? Si todo el tiempo, si a mí me estresa que me ataquen en un ángulo específico y me pongo a entrenar solo ese ángulo, el nivel de estrés que ese ángulo me produce va a ser menor. Si a mí me estresa tirar penales constantemente porque es el momento decisivo, porque todo depende de mí y eso es lo que le pesa a muchos deportistas, entonces ponte a tirar penales porque vas a normalizar el estímulo que te estresa. ¿Ok? Y entonces ahí tienes un objetivo SMART, reducir el estrés cuando tiro los penales. ¿Es específico? ¿Es medible? ¿Cómo puedes reducir el estrés? ¿Cuál es tu rendimiento? ¿Ok? Si te estás estresado y ese estrés hace que falles 10 de cada 10 tiros y ahora reduces y te pones bajo esa situación constantemente y ahora empiezas a meter 2 de cada 10, ya mejoraste hasta que puedas fallar solo 1 de cada 10. Entonces es medible, ¿no? ¿Cómo de esa manera lo haces medible? Y solamente te hace falta ponerle un tiempo. Lo voy a lograr en 3 meses, ¿no? Entonces de esa manera creo que pueden aplicar los objetivos SMART. Sean específicos en lo que quieren lograr, denle un tiempo y encuentren una forma en la cual pueden medir su mejora. Y en el caso de cuestión psicológica, sean muy específicos. Si es que me estreso antes de entrar a la pelea. ¿Cuántas cosas te pueden estresar antes de entrar a la pelea? Mejor enfócate en
encontrar qué es lo que te estresa antes de entrar a la pelea para que puedas trabajar sobre ello. Y ya está. De esa manera pueden aplicar los objetivos SMART. ¿Algo que quieras decir, Luis? Más bien como una pregunta. Ujú. ¿Cómo entrenas en deportes de contacto, de pelea, esta sensación de miedo y de me va a pegar? O sea, ¿cómo lo controlas? Porque es muy común, ¿no? En tu primer torneo que no sabes qué esperar, Ujú. que el primer golpe te aturda tanto, te duele tanto que ya no quieras continuar. ¿Cómo lo manejas? Bien. Sí, es común y es lo que decía en el caso del ejército de Estados Unidos, ¿no? Entrenas, disparas, pero nunca sientes realmente ese miedo a que te maten. Y en el momento en el que realmente lo enfrentas, te puedes congelar. A nosotros como atletas de deportes de contacto pasa, y lo he visto con muchos de mis alumnos, justo lo que describes, ¿no? Entrenan. Y el día que les toca su primer combate y les pegan, entran en shock. Recibieron un primer golpe y el shock es tan grande que no pueden seguir peleando. Entonces, ¿cómo lo normalizamos? Hay un par de reglas, como les digo, nosotros tenemos muchos protocolos que están basados en mucho de esto que estamos platicando, y entonces tenemos un par de reglas. Número uno, pega. Número dos, acostúmbrate a que te peguen. Y constantemente les decimos a los alumnos, a eso vienes, ¿no? O sea, si quieres aprender esgrima, vienes a que te peguen. Y a lo mejor suena un poquito rudo, un poquito agresivo, pero es la realidad. Si tú practicas esgrima, eventualmente te tienen que pegar. Entonces, algo que vemos con los alumnos cuando van empezando es que le decimos, ok, el ejercicio se trata de que tú lances un golpe a la cabeza, él se va a esquivar y te va a pegar en la cabeza, ¿no? Y entonces, el que tiene que recibir el golpe, lanza el golpe y cuando le van a pegar, se hace chiquito, baja la cabeza, cierra los ojos y es una manifestación completa de que está sintiendo miedo. Y después, el que está atacando lo que hace es que, ching, ya le voy a pegar y frenan el golpe y si lo tocaron a penitas, pues nos fue bien, ¿no? Entonces, primera estrategia, y es una estrategia de confrontación de miedo. No mucha gente, y tú como psicólogo me lo podrás confirmar, está de acuerdo en la terapia de choque. O sea, en utilizar el miedo como una forma para remediar el miedo. Pero en este caso sí lo hacemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De forma no es drástica. Si tienen alguna duda y todo, los invitamos a que tomen una clase con nosotros y vean cómo lo hacemos, porque va a sonar más feo de lo que es. Eh, Cuando yo veo esa circunstancia, lo que hago es tomar la espada del que no quiso pegar, ¿ok? Se la tomo de la mano y le digo al otro, no te muevas. Y no saben qué voy a hacer. Entonces se me quedan viendo y le doy un espadazo en la cabeza. No es muy fuerte, pero es más fuerte de lo que le dio el otro. Entonces los dos se me quedan viendo en shock. Y entonces al que recibe el golpe le digo, ¿te dolió? Y me dice, no. Y entonces al que no quiso golpear le digo, ¿ves? No le dolió. ¿Y qué crees que hago ahora? Con la misma espada le pego al otro y le digo, ¿te dolió? No, ok. Entonces los dos ya se dieron cuenta que el pegarle al otro en la careta no va a generar ningún problema, porque el miedo es pegarle o que te peguen, pero realmente ¿qué origina ese miedo? Es lastimarte o que te lastimen, ¿cierto? Y en ese momento acabamos de eliminar ese miedo y acabamos de demostrarles que la raíz del miedo está injustificada porque no te van a lastimar, ¿ok? O no lo vas a lastimar. Y eso genera un nivel mayor de confianza. Entonces, ¿qué vemos ahora? Que los dos empiezan a tener una mejor dinámica. El otro ya no se agacha tanto, el otro ya pega con más confianza. Etapa 1, terapia de choque. Etapa 2, lo que decía hace rato, tienes que estar metiéndote en esa misma situación constantemente. El estrés que vives en un torneo jamás va a ser replicado en un sparring amistoso en tu escuela. Sin embargo, entre más veces te veas expuesto a la situación, menos miedo le vas a tener. Ahora, nosotros en Krieger Escuela no hacemos muchísimo sparring. En otra ocasión les podemos explicar por qué. Pero sí hacemos muchísimos ejercicios de contacto. Entonces, todos nuestros atletas están acostumbrados a recibir espadazos y sobre todo en la cabeza. No. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegas a un torneo y estás acostumbrado a dar y recibir golpes en la cabeza, y más que eso, estás acostumbrado a quitar y defenderlos, porque no es como que seamos piñatas y te estén pegando todo el día, ¿no? De hecho, trato de evitarlo por protección al cerebro, porque genera un daño a largo plazo. Todo el tiempo te exponemos a un verdadero ataque a la cabeza, pero te damos la respuesta de cómo defender o cómo quitarte.
como te has enfrentado a la situación de un verdadero golpe a la cabeza durante meses, cuando tienes a alguien enfrente que sabes que realmente te quiere pegar en la cabeza, tu nivel de estrés es muy bajo porque te has enfrentado a esa situación constantemente. Entonces, creo yo que aquellos que llegan con ese problema a un torneo tienen principalmente ese problema porque no se han enfrentado a esa circunstancia lo suficiente o se han enfrentado a esa circunstancia en un nivel de estrés tan alto que no han aprendido a superarlo. Porque pasa es una de las razones por las cuales no hacemos tanto sparring. Si yo soy novato y me ponen a hacer sparring con alguien que ya tiene mucha experiencia y lo único que aprendo es cómo me peguen en la cabeza, le voy a seguir teniendo miedo a que me peguen en la cabeza. ¿Cierto? Porque nunca he aprendido a lidiar con eso y entonces todo el tiempo me siento indefenso ante esa circunstancia. Lo que hacemos nosotros es ponerlos en esa circunstancia constantemente, pero siempre dándoles las herramientas para lidiar con ese estímulo y que el estímulo ya no produzca esa reacción. Excelente. Muy bien explicado, Arturo. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Yo creo que también, bueno, retomando el punto del principio, ahí tiene que ver mucho que tú mismo seas consciente de en lo que te estás metiendo, ¿no? Digamos, en la perspectiva personal como jugador de fútbol americano, otra vez, como liniero ofensivo, pues literalmente tu trabajo es que cada 5 o 15 segundos aproximadamente te vas a parar enfrente de un sujeto que no está a más de medio metro de ti y literalmente tienes que estrellarte contra él. Y después tienes que trabajar todo lo que sabes hacer, pero el principio básico es como te pones en tu posición de 2 o 3 puntos y estrellate contra ese sujeto que está enfrente de ti. Y te va a golpear, te va a doler y tienes que hacer eso como 3 horas en un partido promedio, ¿no? Y si eres alguien que dice, pues no quiero que me peguen, entonces, ¿para qué te metiste ahí en primer lugar? Siento que es como mucho de esa conciencia de saber y entender qué es lo que va a pasar y que tú decidiste estar ahí sin importar la razón, pero ahora que estás, pues eso es parte del procedimiento, ¿no? Ya sea de aprender, sea de intentar incluso quitarte ese miedo, pero si estás ahí, eres consciente o tienes que ser consciente que existe ese, llamémoslo riesgo, ¿no? Ese riesgo de que te peguen, incluso ese riesgo de que te lastimen, pero si tu intención es mejorar y superar ese miedo o simplemente saber cómo reaccionar a él, pues lo tienes que vivir y tienes que ser consciente de que va a ocurrir para que puedas mejorar. Y hay un detalle interesante. A mí me pasó cuando jugaba americano, bueno, cuando entrené, porque no llegué a jugar, justamente tenía ese problema. En esa edad de mi vida, a mí no me gustaba que me pegaran. Entonces, una de las razones por las cuales al final ya no llegué a temporada es porque simplemente no quería experimentar esa parte, ¿no? Y en ese mismo tiempo de mi vida dejé de practicar taekwondo porque no quería que me patearan. Y era muy joven, tenía menos de 15 años, ¿no? Pero pude vivir esa experiencia de la que Paco nos está hablando ahorita. Eh, y ahora resulta que me dedico a pegarle a la gente y que me peguen a mí, ¿no? Entonces mi papá de repente me dice, oye, pues, ¿qué pasó ahí, no? O sea, porque dejaste esas actividades simplemente porque querías evitar el contacto y ahora es lo único que haces, ¿no? Pelear con espadas y luchar con la gente. Es un proceso y a algunos nos llega antes, a algunos nos llega después. Sin embargo, creo que se puede entrenar y se puede enseñar. La parte importante aquí es entender por qué esa persona no quiere que le peguen. Y después enseñarle que si pega o le pegan, de una forma correcta, no estoy hablando de pelearse en la calle, puede no haber, ese miedo que él tiene realmente no es real. Y digo, en americano seguramente el riesgo de romperte un tobillo o romperte un brazo es mayor, pero aún así es dentro de la psicología deportiva puedes trabajar con él para que ese miedo se reduzca. Y finalmente, muy importante, nunca obligar a nadie a hacer algo que no quiera hacer. Sí, Luis. Hay una frase de una película que me gusta mucho, tiene que ver un poco con esto. La película es de Hooligans, con Elijah Wood. Uh-huh. Que el tipo se empieza a meter, se mete una banda de hooligans y como parte
pertenecer a la banda de los hooligans es pelearse con la barra contraria, ¿no? Sí, Entonces, después de su primer pelea, lo que él menciona algo, ¿no? Que cuando te das cuenta que no eres de cristal y que puedes recibir golpes y sin que te pase nada y devolverlos, te das cuenta que pues, tu miedo o que eres más resistente de lo que realmente pensabas que es. Más o menos así va la frase, pero parafraseándola es más o menos el mismo sentido. sí. Y nosotros tenemos un taller, es parte de nuestro entrenamiento de lucha cuerpo a cuerpo, pero también es un taller que tenemos para trabajar con gente que hace otras actividades, trabajar con empresas acerca de cómo superar tus miedos. Y lo trabajamos generalmente con rodadas, porque a mucha gente le da miedo rodar, y con caídas, porque todos desarrollamos un miedo que es sociocultural, no es fisiológico, es sociocultural, a caer. Eh, y les enseñamos a caer y vamos hablando justamente de eso. Y el objetivo final de ese taller, y es algo que logramos con nuestros alumnos de lucha cuerpo a cuerpo, es decir, le tenías miedo a caerte, ya te enseñé a caerte, ¿te pasó algo? No. Ok, vas a hacer algo más difícil ahora. Porque justamente, hay un entrenador, ahorita se me va su nombre, y tiene un video solo hablando de esto y es muy bueno si quieren motivarse. Disciplina es más importante, pero si quieren motivarse, chéquenlo. Y él dice, el miedo es autoimpuesto. Tú te pones a ti tus miedos y es tu responsabilidad romperlos. Pero una vez que rompes el primero, es adictivo, porque te das cuenta que eres capaz de hacer cosas que pensaste que no eras capaz. Y entonces trabajas y vas rompiendo de a poco, progresión, diferentes miedos. Y vas encontrando, es como Xbox, logro desbloqueado, ¿no? Rodada, logro desbloqueado, salto del tigre, logro desbloqueado, salto mortal, ¿no? Y vas en esa escalera de la que ya hablamos, rompiendo miedos y dándote cuenta que eres mucho más capaz de hacer cosas que creías que no. Entonces sí, definitivamente es, es bastante, bastante bueno y es una buena frase. Muy bien. Retomando esto que decías del miedo, justamente la siguiente pregunta es, ¿cuál es el entrenamiento específico para manejar el miedo y de qué manera se puede medir o cuantificar el progreso haciéndolo? Pues no sé, aquí ahorita si Luis me puede ayudar. Si podemos, bueno, cuantificar el progreso sí se puede. El entrenamiento específico para manejar el miedo, hay varios. Yo creo que en muchos casos la terapia de choque es muy buena, pero tiene sus limitantes, ¿no? Si no saben de qué va la terapia de choque, es muy, muy sencilla. ¿Te da miedo algo? Confróntalo. ¿Te da miedo Te la expones. oscuridad? Exactamente, exponte a él constantemente. Si te expones a las peores situaciones todo el tiempo, las peores situaciones dejan de existir. Creo mucho eso. Sin embargo, también soy consciente de que la terapia de choque puede generar trastornos bastante graves. Entonces, especialistas número uno, número dos, entender los límites de la gente también, ¿no? Pero esa es la primera. Ponte bajo esa circunstancia siempre que puedas. Les voy a dar un ejemplo. Yo le tengo miedo a las alturas. La historia dice que cuando era niño me subí a la azotea. Tenía menos de 3 años. No pregunten cómo llegué ahí, nadie lo sabe. De repente me escucharon llorar, se dieron cuenta que estaba en la azotea, en el primer piso, en la orilla del techo, ¿no? Entonces fue así como, no te muevas, y ya subieron por mí. Pero al parecer eso dejó una impresión subconsciente, porque yo no recuerdo este episodio, pero es una impresión subconsciente en mi cerebro. Y cada vez que estoy en una caída libre, me va a dar miedo. Pero la forma en la cual he logrado superarlo es a través de cierta terapia de choque, no muy intensa, pero entre más hago algo que me da miedo en cuanto a alturas, más normalizo el estímulo y menos miedo me da. Y les puedo contar un montón de historias que he hecho relacionadas. No quiere decir que ya no tenga ese miedo, pero al menos lo controlo mejor. Paso número 1, entonces, para manejar el miedo, define tu miedo, ¿ok? Defínelo. Bien claro. No conozco gente que, por ejemplo, tiene miedo a pelear con mujeres. Y realmente no, es que le tengo miedo a pelear con mujeres. ¿Le tienes miedo a la mujer? No, no es eso. Ok. ¿Le tienes miedo a que te lastime? No, no es eso. ¿Le tienes miedo a lastimarla? Sí, ok, ya definimos el miedo.
El miedo no le tienes miedo a la mujer, le tienes miedo a lastimarla pegándole. Entonces defínelo y sé bien claro. Y vuélvete smart, específico. ¿Ok? Número 2, elabora un plan. Tienes que exponerte a ese miedo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a pelear con mujeres, ¿no? Nosotros en Krieger Escuela creemos que las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres para pelear, ¿no? Entonces, y tenemos muy buenas atletas. Entonces empieza a pelear con ellas, ¿no? Y date cuenta en esta mini terapia de choque que no les pasa nada, que son igual de capaces y que tampoco tú eres Hulk como para venir y partirlas en dos de un solo golpe, ¿no? Después es progresivo. Si al inicio te da miedo pegarles, inicia pegándole suave. Y te vas a dar cuenta que no les va a pasar nada. Y te vas a dar cuenta que se enojan porque no la estás tratando justamente. La estás tratando condescendientemente. Porque es también una cuestión de ego. Crees que eres tan fuerte que la vas a matar, ¿no? Entonces, pero progresa. Se va a enojar y te va a decir, oye, no manches, pelea bien. Y entonces puedes volver a pelear y entonces vas a ser un poquito más intenso. Y te vas a dar cuenta que no lo lastimas. Siempre manteniendo una moderación, ¿no? Porque finalmente siempre podemos lastimar a quien sea. Entonces, moderándote. Y te vas a ir dando cuenta que no pasa nada, ¿no? Entonces, define tu miedo, genera un plan de trabajo, ve progresando. ¿Y cómo lo puedes medir? Depende mucho del miedo. Pero en mi caso, por ejemplo, yo lo veo por techos o por pisos, ¿no? Generalmente ya estar en el primer piso de cualquier edificio no me da miedo. Subo al segundo y dependiendo de las circunstancias puede ser. Hay edificios en los cuales puedo estar quinto, sexto piso y no siento miedo. Entonces, lo puedes ir cuantificando con tu progresión, con ejercicios este, que vas haciendo, ¿no? Creo que eso es lo que puedo aportar yo. Y no Y sé, sí, sí, no, ay, hay algo que en psicología y en ¿cómo se llama? En el trabajo con fobias se llama aproximación progresiva. Entonces, si te dan miedo las arañas, por ejemplo, trabajas muy buena. viendo con una foto de una araña, ¿no? O sea, o viendo un video de arañas, ¿no? Entonces, el siguiente paso es ver un peluche de una araña, ¿no? El siguiente paso es tener una araña como de esas que se ven muy reales, de plástico en la mano, ¿no? Y al final, eh, tener ahora sí que acercarte y ver una araña en una pecera, y ya el último pues va a tener aquí una araña, ¿no? O sea, yo no, es como más o menos se vencen los miedos, las fobias. Entonces creo que todo esto se puede traspolar o aplicar en cualquier situación que te produzca un miedo. Entonces, yo creo que es una forma correcta de trabajarlo, que sea poco a poco, pero sí tratando de que sea de ir confrontando ese miedo, ¿no? Poco a poco, pasito a pasito, pero enfrentándolo, como dice Arturo. Y es bien interesante, ¿no? Número uno, chicos, lo que veo aquí es, eh, lo podemos trabajar, lo trabajamos igual con los caballos, ¿no? Eh, Se me va el nombre que utilizamos cuando estamos trabajando con caballos, pero básicamente le enseñamos al caballo que ese estímulo que le puede dar miedo no le va a hacer daño. Cuando Sí, de trabajamos con sensibilización. de sensibilización y después está el otro, pero bueno, son dos etapas, pero sí está la de sensibilización justamente y después que se acostumbren también a estar con ese estímulo, ¿no? Habituación. Habituación, gracias, de sensibilización y habituación. Es el mismo proceso, finalmente somos animales, solo que los caballos son más reactivos que nosotros. Pero por ejemplo, cuando estábamos entrenando a los caballos para hacer combate a caballo, lo que empezamos haciendo fue utilizar la espada lejos del caballo y lo íbamos justamente habituando al sonido de la espada y a ver a la espada, ¿no? Y después empezamos a trabajar cerca de él de manera muy despacio, ¿no? Y después un poquito más rápido, pero ya sabía que no le iba a causar ningún daño porque ya lo había visto tiempo antes. Y después por fin nos subimos al caballo con la espada
Entonces, la espada se movía muy lento cerca del caballo, hasta que por fin el caballo estaba tan desensibilizado a ese estímulo y se había habituado tanto a que estuviéramos encima de él con la espada, que ya no le causaba ningún problema, ¿no? Esa es primera parte, ¿no? Que son principios, y a nosotros nos gusta mucho trabajar con principios que se pueden aplicar en un lugar y en otro. Y número dos, podemos ver cómo muchas cosas de las que hemos venido hablando se repiten. Objetivos SMART, ser específicos, y cómo todos estos principios de los que venimos hablando, tanto cuando hablamos de negocios como ahora que estamos hablando en miedos y estamos hablando de entrenamientos, la progresión, la programación, la desensibilización, la habituación, todas esas cosas de las que acabamos de hablar, en los últimos 4 episodios, todas están relacionadas y todas las pueden aplicar no solo en esgrima, no solo en los deportes, no solo en los negocios, sino en toda su vida.